me dice que me ama. Y unción para los negocios significa básicamente la capacidad, el respaldo sobrenatural de Dios para usar tu ubicación en el tejido social como plataforma transformadora. Tu vida y tus circunstancias tienen una razón, están en el plan eterno de Dios para traer su reino aquí sobre la tierra. Así que bajo los dos títulos, unción para los negocios o transformación si se puede, podemos hablar en esta noche. Quisiera preguntarles a cuántos de ustedes les gustan las mariposas. La verdad que cuando uno mira una mariposa se asombra de la maravilla en cuanto al diseño de Dios, la variedad de colores, la cantidad, la diversidad. Aún algunos coleccionan mariposas. ¿A cuántos les gustan las mariposas? Ah, bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan los gusanos? Coleccionan gusanos, les encanta mirar gusanos. Creo que también en esto podemos coincidir. Hay muy poca gente, a menos que usted tenga un criadero de lombrices californianas para crear compost y tierra preparada. Los gusanos no son un atractivo. Pero sabe, detrás de cada gusano hay un proceso de transformación y finalmente aparece la mariposa. No podríamos tener mariposa sin gusano. Hay un proceso de cambio, una metamorfosis que genera que de ese gusano aparezca la mariposa monarca tal como la conocemos. Donde veas un gusano, trabaja para que aparezca la mariposa. De esto se trata la transformación, de esto se trata el desafío. Así funciona el cambio. El autor Serafín Contreras escribió: transformación es un proceso doloroso, significa despedirme de algo cómodo, amado, esplendoroso para entrar en un túnel hacia lo desconocido. Y es aquí donde muchos se quedan atascados en el camino por miedo a lo desconocido, pero sin transformación no hay mariposa. Así que de esto se trata, de creer que sí se puede actuar para lograr un cambio para bien, una transformación de nuestro entorno a partir de nuestra ubicación, de nuestro mundo cotidiano. Otro autor escribió: la transformación del mundo hay que hacerla todos los días con nuestros actos cotidianos. Solo desde el compromiso político, social y económico de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo se podrá hacer un sitio más justo y más agradable para vivir. Solo desde nuestros actos cotidianos, desde lo cercano y diario, se podrá transformar la realidad. Pero esto no se puede realizar si uno previamente no disiente y se indigna con las situaciones injustas del mundo. Y uno no puede indignarse ni disentir de ellas si antes no se ha puesto en el lugar del otro y ha sentido como el otro. Este texto nos habla de actos cotidianos, nos lleva a una definición de compromiso personal y nos desafía a una identificación con la necesidad de nuestro entorno, de otros, y una reacción positiva frente a las situaciones. Actos cotidianos, compromiso personal y una identificación, reacción es parte de lo que necesitamos para comenzar a transformar nuestra realidad. Hay una serie de preguntas, quizás usted puede tomarse 15 segundos para responderla con la persona que tiene al lado, de a dos o de a tres. ¿Hay cosas en nuestro mundo que necesitan ser cambiados para que esta ciudad pueda ser más casa de todos? ¿Cuáles? Número 2, ¿crees que los problemas solo los pueden resolver los políticos o tenemos cada ciudadano también una gran responsabilidad? 3, ¿podemos, como dice el texto, a través de nuestros actos cotidianos ir transformando la realidad que no nos gusta o que no nos deja ser felices? ¿Qué crees tú que podríamos hacer para lograr ese cambio? Y número 4,
¿A qué te comprometes hoy aquí para colaborar en esa transformación que empieza siempre por uno mismo? 15 segundos por 4 son exactamente 1 minuto, así que tiene 1 minuto para contestar estas preguntas o al menos presentarse con la persona que tiene al lado y decirle, bueno, vamos a tratar de llegar al punto del compromiso personal para hacer un cambio. Tómese este tiempo. Ya debería estar en la número 3. Muy bien. Simplemente esto es un desafío para involucrarnos en el tema. En realidad, estos son temas que cada uno de ellos merecería un debate profundo, serio, pero bajo esta consigna de poder involucrarnos en la transformación de nuestro entorno inmediato, quiero comentar 3 preguntas básicas que todo ser humano tiene. La primera de ellos es, ¿existe Dios? Todas las personas son confrontadas en algún momento de su vida con esto. Y yo creo que desde la revelación en la naturaleza, la revelación general, pasando por las distintas formas en que Dios se ha revelado, se ha mostrado al ser humano, el ser humano no tiene otra respuesta más que afirmar que existe un Dios. La segunda pregunta es si existe Dios, ¿tiene interés en mí? Y aquí ya no se trata del hecho de la revelación, sino de la encarnación de Dios en Cristo y de un momento en la historia donde hace alrededor de 2000 años Dios demostró su interés personal en cada uno de nosotros, entregando la vida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, todas las alternativas de respuesta a estas 2 preguntas están sin duda reflejada en muchos ámbitos religiosos, filosóficos, teológicos. Pero hay una tercera pregunta que es crucial para implementar una respuesta a nuestro hoy, a nuestro aquí y a nuestro ahora. Si existe Dios y tiene interés en mí, ¿le interesa a Dios lo que yo hago? Es decir, aquí es donde entramos a definir este tema de la unción para los negocios o de la capacidad de trabajar desde una perspectiva diferente en nuestra experiencia de fe. ¿Le interesa a Dios lo que yo hago de lunes a sábado? ¿Tiene interés Dios en mi trabajo cotidiano? ¿O Dios solo está interesado en tener una relación conmigo de 1 hora a 2 horas, en el mejor de los casos, los días domingos? Esta definición es crucial. ¿Le interesa a Dios lo que yo hago? Porque eso define cuál es el ámbito de nuestra relación con Dios. En este punto, si recordamos la experiencia de transformación y si declaramos que sí se puede, podemos pensar que hay todo un proceso donde nuestras vidas van creciendo para alcanzar una mayor manifestación del plan y del propósito de Dios. El libro del profeta Ageo corresponde a una época en la historia del pueblo de Israel, quiero tomarlo como un modelo, donde luego del periodo de cautividad Israel vuelve a su tierra. Esto puede sonar fácil, pero luego de 70 años de cautiverio, un pueblo que regresa a una nación en ruinas, que tiene que volver a estructurar la vida nacional, tiene que prácticamente reconstruir una ciudad, un muro, un templo, un sistema social, un sistema de gobierno, y debe trabajar arduamente para esto. Y Dios, en medio de esto, una sociedad que debe renacer de sus escombros, les promete: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora imagine que esta nación en ruinas, esa ciudad que está prácticamente hecha escombros, necesita ser reconstruida y se llama Asunción del Paraguay. Y que Dios le dice: es posible, me comprometo a que la gloria postrera sea mayor que la primera y que aquí en este lugar haya paz,
que vuelva a florecer la justicia, que vuelvan a besarse en las plazas la misericordia y la verdad, como dice la palabra. Se trata de esto, de cómo lograr una recomposición, una transformación. El contexto del pasaje es de transformación. Ustedes pueden tomar todos los libros de ese periodo profético donde Zacarías está ministrando proféticamente, donde Zorobabel es el gobernador político, donde Ageo es el encargado de la reconstrucción del templo, donde Nehemías está reconstruyendo los muros, todo un proceso histórico donde una ciudad debe levantarse de sus escombros. Y yo quiero decirte algo, no te acostumbres a vivir entre escombros. Es necesario tomar la determinación de correr esos escombros porque van a ser un tropiezo. Es necesario reconstruir, es necesario edificar, es necesario levantar. Ageo le comunica a sus desalentados compañeros la seguridad de la presencia del Señor para transformar una nación desde los escombros. Ahora, si uno mira el bosquejo básico del libro de Ageo, allí hay 3 problemas que son comunes a vencer en todas las épocas durante un proceso transformador. El primero es el desinterés. El grupo que regresa con ímpetu, con ánimo. Y así pasan los primeros 5 años. Pero después, por 17 años, todo queda parado. El primer elemento a vencer es el desinterés. La capacidad de motivar a la gente para reaccionar frente a una situación. Yo he estado conversando con gente en estos 2 días que llevo aquí en Asunción y una marca distintiva es la resignación. La resignación a la corrupción, la resignación a que esto es así y nadie lo cambia, la resignación a vivir en un sistema de coimas, en un sistema de corrupción. Y es necesario quebrar ese espíritu de desinterés. Es necesario lograr un involucramiento para transformar. No es normal que uno conversando sobre el trasfondo histórico, el relato sea que aquí es lo habitual, cambiar sexo por favores. No es normal en el plan de Dios. No es normal la corrupción política y que todo el sistema funcione a partir de coimas. No es normal. Pero aparentemente la sociedad está resignada y no toma interés en una transformación. Este es un diagnóstico, discúlpenme, de alguien que solo ha tomado unas horas en estos 2 días para hablar con gente y ir chequeando opiniones. Pero de esto se trata. Si usted mira el principio bíblico, todo proceso de transformación, tanto desde el fundamento bíblico como en la experiencia que tenemos en procesos en todo el mundo, primero tiene que luchar con el desinterés. Lograr que no haya resignación frente a las situaciones. El segundo elemento es el desaliento, porque cuando la persona se involucra y ve la magnitud de la tarea, se desalienta. Pero una vez que logra vencer el desaliento, viene un tercer elemento: la ansiedad por ver resultados inmediatos y la frustración. Lo que no vieron realizado en más de 25 años, querían verlo realizado en 3 meses y Ageo tuvo que luchar también con esto. El no entender que estamos hablando de involucrarnos en procesos más que en eventos que van a llevarnos a un tiempo de transformación. Así que usted puede chequear dónde está. Quizás usted tenga que quebrar en esta noche el desinterés, quizás reciba una palabra de aliento frente a la magnitud de la tarea que usted ha decidido abordar, o quizás sirva para calmar un poco su ansiedad y para que no se sienta frustrado. Somos muchos los que queremos ver un mundo diferente, los que estamos trabajando por un mundo mejor y los que hemos comprometido nuestra vida en base a una promesa. El Señor dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin antes ver el reino de Dios venido ya con poder. Y esto es lo que ansiamos. Esto me sostuvo. De hecho, este libro del que traje pocos ejemplares es la reflexión. Hace 2 años me detectaron un cáncer abdominal y fue un proceso donde me sostuvo esa esperanza y esa promesa. Saber que yo voy a ver con mis ojos un mundo diferente
por el cual he estado trabajando durante más de 30 años de ministerio. Así que les digo que esta es una promesa de Dios que puede sostenerte aún ante la frustración o la ansiedad de ver cambios. Transformación sí se puede. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo han vivido ustedes su tarea desde la perspectiva cristiana? Porque normalmente la iglesia se ha enfocado en individuos. Y de hecho, sí pensamos en evangelizar, sí pensamos en discipular, pero a lo largo de la historia la iglesia ha trabajado sobre esencialmente individuos y allí ha colocado una barrera en el proceso. Y pocas veces la iglesia ha trabajado desde su perspectiva de fe la transformación de estructuras y mucho menos el hablar de una transformación integral de ciudades o naciones. Sin embargo, la experiencia histórica de la iglesia no es así. Mañana vamos a ver literalmente lo que dice el texto de la Gran Comisión, que me encantó que lo leyera, donde se habla explícitamente de discipular naciones, donde no dice hagan discípulos en todas las naciones, sino que en el idioma original, en el texto griego, dice discipulen a toda nación. Mañana vamos a extendernos un poco en esto y un trabajo más profundo en los 5 paradigmas que tenemos para lograr transformación en naciones, probados no solo en la discusión teológica, sino en los diferentes proyectos que tenemos funcionando en el mundo para lograr transformación integral. La perspectiva de fe te tiene que llevar a ser una persona que trabaje por una transformación integral. La transformación sí se puede. Necesitamos tener en claro nuestro propósito, porque el propósito te da intencionalidad. El propósito tiene que estar claro para que nuestras acciones trabajen en función de esta intencionalidad. Necesitamos tener una dirección para sumar. Los que trabajan en el ámbito de la matemática saben que usted, si suma modularmente, va a tener una suma de módulos que va a ser la suma de cada cantidad. Pero si usted trabaja sobre la realidad de aplicación, tiene que trabajar vectorialmente. Es decir, que lo que importa no solo es el módulo, sino la dirección. Porque usted puede trabajar y aplicar distintas fuerzas, pero la resultante puede ser muy pequeña o nula. Y esto sucede si no tenemos una dirección en la cual nuestro esfuerzo se sume en esa única dirección. Nuestros diferentes esfuerzos para hacer buenas cosas, pero sin la intencionalidad necesaria y sin la dirección adecuada, pueden resultar nulos. O podemos invertir muchísimo desgaste sin obtener algo trascendente y significativo. Y lo tercero que necesitamos es enfoque, es decir, concentrarnos. Nuestros proyectos de trabajo se determinan enfocando una determinada área geográfica. Intencionalmente sumamos esfuerzos para trabajar en un determinado ámbito para lograr transformación allí. Y de hecho este tiene que ser tu desafío. Vas a tener que definir el territorio de tu herencia. ¿Qué te dio Dios como tu herencia, tu lugar, tu tierra prometida, tu lugar para transformar? Propósito, dirección y enfoque van a ayudarnos. Necesitamos tener esto. Esta fue la esencia de la misión de Jesús. Me encantó, no me puse de acuerdo con el pastor, pero él leyó este texto de Lucas capítulo 4. Cuando Jesús empieza su ministerio, él en la sinagoga de Nazaret define su misión con una claridad diáfana. Él dice su propósito. Mi tarea tiene un propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Diga conmigo para. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Es decir, la experiencia espiritual tiene que tener un propósito. Si no, se transforma en narcisismo espiritual. La experiencia espiritual en las Escrituras, todo encuentro con Dios siempre termina con un propósito entre los hombres. Es decir, Dios te va a llamar, pero te va a enviar.
Todo encuentro con la presencia de Dios va a direccionarte para actuar como agente de Dios en medio de los tiempos históricos. Jesús dice, yo tengo un propósito, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para propósito. Y Jesús comienza a declarar un proceso de transformación integral. ¿Qué significa la palabra salvación? Bueno, si usted no sabe, busque a algún cristiano que haya cerca suyo, consúltelo. Algún creyente fiel, fíjese a quién le brilla la aureola en esta noche. La palabra salvación es una aproximación en cuanto a su aplicación. Una persona que se ha salvado está libre de pecado. Pero quiero enfocar en el significado literal de la palabra. La palabra griega sozo, que traducimos por salvación. ¿Cuántos se criaron leyendo en su casa la Biblia versión 1909? Confiesen, yo lo confieso. Era pequeño, pero la leía. En todo lugar donde hoy leemos salvación, ¿qué había? Salud era la palabra. Salud. Porque la palabra griega sozo, que se traduce por salvación, significa salud integral. Y eso es lo que significa la salvación. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y define su propósito ministerial, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y Él dice, vengo a traer sanidad económica. Le voy a dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, yo he sido pastor durante 4 años en la mayor villa de emergencia del Gran Buenos Aires. He trabajado 4 años a cargo de toda la tarea social de la Iglesia Bautista en Argentina. De los más de 30 años de ministerio que tengo, más de la mitad los he desarrollado en áreas marginales, sea en territorio urbano o rural. ¿Qué es una buena noticia para un pobre? Que va a dejar de ser pobre. Porque podemos darle un contenido espiritual a esto, y de hecho en las bienaventuranzas habla de los pobres en espíritu, pero aquí no. Aquí está hablando del tapeinos, aquella persona que no tiene para la comida de subsistencia diaria. Y cuando Jesús dice, le vengo a dar buenas nuevas a los pobres, está hablando de la buena noticia que un pobre quiere escuchar. Y es que va a dejar de ser pobre, que va a poder alimentar a sus hijos y vestirlos con dignidad, que va a poder tener un buen colegio, que va a abrirle un horizonte de futuro. Esa es la buena noticia que un pobre quiere escuchar. Y Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Y de hecho, cuando uno analiza los modelos, tanto de relación social como los modelos económicos, los modelos de propiedad de la tierra, los modelos políticos que se proponen en las Escrituras, encontramos que hay un modelo de Dios para cada área de la vida. Y Jesús vino para reactivar el modelo de Dios, porque la pobreza entra en la creación como una maldición. La pobreza no tiene nada de espiritual. Yo puedo asegurarle que la pobreza es una maldición. Después de 30 años de ministerio y de más de casi 20 años de trabajo en lugares urbanos marginales. La pobreza es una maldición y no forma parte del plan original de Dios. La pobreza ingresa por el pecado y es una muestra del pecado individual y social y la falta de trabajo de la iglesia en las estructuras para determinar condiciones y sistemas económicos diferentes. De hecho, mañana voy a trabajar los 5 paradigmas para cambiar, para transformar una nación, y el quinto dice que la transformación tiene que ser tangible y la evidencia es la eliminación de la pobreza sistémica, es decir, de los sistemas que producen pobreza en todos sus aspectos. Jesús dijo, vengo a traer sanidad económica, vengo a traer sanidad emocional, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad social, a pregonar libertad a los cautivos. Acá no se trata de los oprimidos espiritualmente, se trata de los cautivos que literalmente tenían que venderse como esclavos o vender a sus hijos bajo el agobio de las deudas.
Por eso terminaban en la cárcel y por eso Jesús dice, vengo a predicar una sanidad social, a crear condiciones socioeconómicas y de relación social totalmente diferentes para que nadie tenga que vivir preso o empeñar toda su vida en un trabajo de esclavo simplemente para pagar sus deudas. Jesús vino para traer un proceso de sanidad física, vista a los ciegos, sanidad espiritual, a poner en libertad a los oprimidos, es decir, trabajar para liberarnos de toda opresión demoníaca a nivel espiritual, y aún para proveer sanidad de futuro. En el contexto judío esto estaba mucho más claro. Predicar el año agradable del Señor era hablar acerca del jubileo. El yobel o jubileo era, dentro de la estructura social de Israel, un año que se celebraba cada 7 semanas de años. Ustedes saben, el séptimo día, el séptimo año, los procesos de descanso de la tierra, de condonación de deudas. Pero cuando llegaba el año del jubileo, se devolvía la tierra a sus dueños originales. ¿Esto qué significa? Que si una familia cometió errores en su administración, negoció mal, la próxima generación recibía nuevamente, de manera igualitaria, el mismo punto de partida. Porque la propiedad de la tierra volvía a sus dueños originales. La tierra conceptualmente era de Dios, el hombre es un administrador, y lo que se vendía no era la propiedad, sino el rinde de la tierra, calculado por los años que faltaban hasta llegar el año de jubileo. Bajo este sistema, que era el sistema de Dios de administración de la tierra, Jesús dijo, vengo a predicar una igualdad de oportunidad para cada generación. Quizás no entendemos esto porque nuestros anteojos culturales nos hacen leer la Biblia simplemente desde una perspectiva espiritualizada, pero les aseguro que no hay nada más concreto, más terrenal, más real que la palabra de Dios. Porque nos enfrenta a definir los temas de nuestra vida cotidiana y de cada área de la vida. De hecho, uno de nuestros grandes problemas es nuestra fragmentación. Vamos a ver, si nos da el tiempo, que tenemos un espíritu cristiano, pero una mente secular, que piensa, que define en base a una formación secular, en una cosmovisión secular. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, diga conmigo, propósito. Voy a sanar integralmente, voy a traer salvación. ¿Qué más? Esto es fantástico también. Jesús termina de decir esto y va y se sienta. Y dice el texto que los ojos de todos estaban fijos sobre él. Y entonces Jesús, después de devolverle el rollo del libro al principal de la sinagoga, después de haber hecho todo esto en el marco de una gran expectativa religiosa y social por la espera del Mesías, él dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Ahora, esto es para mí totalmente desafiante. Porque hacer de cada promesa de la Biblia una declaración para que se cumpla hoy es absolutamente desafiante. Jesús nos inspira para entender que necesitamos convicción para transformar nuestra comunidad desde hoy, que necesitamos la asistencia y el respaldo del Espíritu Santo para sanar integralmente nuestras comunidades y comenzar a declarar que es desde hoy, que no es un proceso que vendrá en el futuro, sino que es algo que comienza a cumplirse hoy delante de nuestros ojos. Esta es la visión de Jesús, ese es el ministerio de Jesús. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, así los envío yo. Somos enviados bajo la misma condición y con el mismo respaldo del Espíritu Santo, porque inmediatamente de declarar esto, como el Padre me envió, así los envío yo, Él les dijo, soplando sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que la misma unción para este proceso de sanidad
que debe implementarse en el presente. La misma unción espiritual que estuvo sobre Jesús, que fue una unción de transformación integral, es la que está sobre tu vida. Hay que definir el presente. Necesitamos esta convicción para comenzar procesos de transformación. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van a una iglesia cristiana el día domingo? ¿Cuántos de ustedes son cristianos de lunes a sábado? Ajá. Porque nosotros tenemos una confusión histórica tan simple, la sabemos conceptualmente, pero nuestra identificación es de iglesia con edificio de la iglesia. Y yo no voy a la iglesia, yo soy iglesia. Mañana vamos a trabajar con el verdadero significado de la palabra eclesía, entendiendo qué es la iglesia. Porque nosotros tenemos hoy una asociación histórica y cuando decimos iglesia pensamos en una organización eclesiástica. Y eso para nada es lo que Jesús llamó iglesia. Mañana vamos a trabajar sobre el desafío de entender qué es iglesia en el contexto de Jesús. ¿Qué significa iglesia? Porque la iglesia que Jesús definió, la iglesia que el pastor nos desafiaba que sea iglesia, en el término de una generación, alcanzó hasta lo último de la tierra y lo trastocó. No fue una subcultura tolerada dentro del edificio de la iglesia, sino que fue una contracultura, como enseñó John Stott, para transformar y llenar una ciudad de una doctrina diferente, de una doctrina de amor, de una doctrina de transformación social. Transformación social está en el ADN de la iglesia. Las sociedades y los cambios sociales, la transformación social es el resultado mayormente al leer la historia de la obra de la iglesia cristiana. Nosotros hemos confundido iglesia con el edificio de la iglesia y necesitamos llevar la iglesia afuera de los muros, porque en tanto que sigamos creyendo que la iglesia... ¿Dónde nació la iglesia? Bien, Pentecostés le puso la fecha de nacimiento, ahora vayamos a la clínica. ¿En dónde nació? Ya nadie se anima a contestar nada. La concepción habitual es que la iglesia nació en el aposento alto, pero el aposento alto fue el útero de esos 40 días de espera. El Señor se les apareció durante 40 días después de la resurrección y los últimos 10 estuvieron allí en el aposento alto, reunidos, esperando. Pero ¿dónde fue la primera respiración, el primer llanto? El sermón de Pedro fue en la calle. Y mientras creamos que la iglesia nació entre 4 paredes, vamos a seguir necesitando 4 paredes para ser iglesia. La iglesia nació en la calle y se extendió en el mercado. De hecho, no hay registro histórico durante los primeros 352 años de cristianismo de tal cosa como un templo. La iglesia se reunía en las casas y compartían la doctrina apostólica y había enseñanza, había comunión, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, pero no había tal cosa como una estructura eclesiástica o un templo. Yo me quiero poner delante de ustedes y decirles de todo corazón, yo soy pastor de iglesia. Tengo más de 30 años de ministerio pastoral, ofrendo para el programa de nuestra iglesia. De hecho, estamos comprometidos con dar el 30% de nuestros ingresos y vamos creciendo con ofrendas para ofrendar, para dar, para sostener. Todo mi equipo pastoral, pastoreo una iglesia de una historia, tiene 102 años, la pobre está viejita. Pero hace 2 años la refundamos para que viva de nuevo en el poder del Espíritu. Necesitamos llevar la iglesia fuera de los muros. Si usted cree que la iglesia nació dentro de 4 paredes, siempre va a intentar tener 4 paredes para funcionar como iglesia. La iglesia tiene que estar fuera de los muros. ¿Cuál es la función de la iglesia? Traer el diseño de Dios a la tierra en cada área de funcionamiento. ¿Cuántos de ustedes se van a ir al cielo cuando mueran? Quiero desilusionarlos, ninguno.
No porque ustedes no se lo merezcan, yo los veo de acá, brillan como santos, pero preciosos, pero la Biblia dice que el cielo descenderá a la tierra finalmente. Así que la eternidad usted la va a pasar en una tierra transformada, serán cielos nuevos y tierra nueva, pero usted va a estar acá, no se va a escapar al cielo. Y de hecho, se nos pide traer el diseño de Dios a la tierra, establecer el reino, transformar la ciudad. Esto es lo que necesitamos hacer. Y usted puede tener su esquema escatológico que quiera, pero todo esquema escatológico bíblico termina con el descenso de la nueva Jerusalén a la tierra. Apocalipsis dice que las naciones que sean salvas llevarán su gloria delante del Rey de Reyes. Apocalipsis 21. Así que estamos hablando de un proceso histórico donde el objetivo es que la iglesia ejerza un rol transformador. De esto se trata. Por eso, todo Jerusalén estaba lleno. La iglesia es una contracultura y no una subcultura. ¿Cuál es la diferencia? Una contracultura se levanta para confrontar la cultura de su tiempo. Una subcultura es un grupo tolerado dentro de su ámbito, donde dentro de su ámbito, cerrada en su ámbito, puede utilizar sus códigos y desarrollar sus prácticas. Es totalmente inofensiva en términos de transformación cultural. La iglesia está llamada a ser una contracultura y no una subcultura. Y lo interesante de esto es que lo reconocieron los opositores, lo llamaron a los apóstoles y dijeron, no les prohibimos terminantemente que hablaran en el nombre de Jesús y ahora todo Jerusalén está lleno de su doctrina. Ahora también toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Miren, recién cuando cantábamos, la líder de alabanza dijo, porque la creación gime por Dios. Y yo quiero hacer una pequeña corrección. La palabra dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación no es el mundo natural, físico, químico, biológico. La creación comprende todos los sistemas. El sistema naturaleza físico-biológica implica nuestra vida, implica nuestros sistemas sociales, implica nuestros sistemas productivos, implica nuestros sistemas políticos, implica nuestros sistemas económicos. Eso es lo que forma parte de la creación. O si usted quiere hacerlo práctico, cerca suyo hay una escuela, una familia, una persona, una institución social, un barrio que está con un anhelo ardiente, dice la palabra. Está esperando que se manifieste, que se revele, que corra la cortina. Eso es lo que significa literalmente la palabra revelación, manifestación. Que los hijos de Dios corran la cortina y se dejen ver. Que muestren la gloria y la presencia de Dios en el presente. Por eso, cerca suyo hay algo que está gimiendo. Si usted lee el diario con esta perspectiva va a encontrar muchos gemidos. Hay una sociedad que está gimiendo y que está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Yo conozco a lo largo de todo el mundo una cantidad de hombres de negocios, de empresarios, gente que ha tenido un éxito tremendo en su desarrollo personal, en el desarrollo de su empresa, pero cuando iban a la iglesia, a mí me lo decían, yo cuando estudiaba en la universidad me decían, ¿cuándo te vas a dejar de embromar con todo eso y te vas a dedicar al ministerio? Encima me decían, la letra mata. Y el espíritu vivifica. Lo sacaban de contexto totalmente. Porque eso habla del legalismo y no habla de la letra escrita. Del estudio, de la excelencia, de la capacidad. Cuando nosotros pensamos en tanta gente que tiene una frustración porque
creen que la única obra que pueden hacer a nivel espiritual es aportar dinero para apoyar la visión del pastor. Lo que yo quiero decirte esencialmente es que tu llamado a servir con tu profesión, con tu talento, con tu capacidad, es tan espiritual como un llamado a servir en el púlpito. Eso es exactamente lo que nuestras raíces en la Reforma declararon. Lutero expresó con toda claridad 3 principios, que fueron las patas de la Reforma. A ver, acá hay alguien que tenga algo que ver con la historia de Lutero o algo así. Bueno, todas las iglesias protestantes o evangélicas tenemos una herencia o un aporte en la corriente de la Reforma. ¿Qué decía Lutero? 3 pilares de la Reforma. Saquen una hoja. Número 1, sola fide. Él decía, nuestra relación con Dios es a través de nuestra fe en Jesucristo, solo la fe. Número 2, sola escritura. Es decir, nuestra norma de fe y práctica son las escrituras, no las tradiciones, no las declaraciones papales, ni la tradición ni el magisterio de la iglesia, solo la escritura. Pero había una tercera, corandeo. Corandeo significa ante el rostro de Dios. Ese era el tercer pilar de la Reforma. Lutero decía, es tan espiritual arreglar un par de zapatos en un taller del zapatero remendón como predicar un mensaje en un púlpito si ambos lo hacen para Dios. Esto lleva a entender que a Dios sí le interesa mi trabajo. Que cuando yo entiendo que mi lugar como ingeniero, como empleado, como enfermera, como comerciante, como empresario, es parte del plan y del programa de Dios y que hay un llamado y que lo que yo hago es tan espiritual como el ministro de púlpito, con un llamado diferente, pero también un llamado de Dios, que puedo desarrollar ministerio utilizando mi ubicación en el tejido social como plataforma transformadora. Tu trabajo no compite con tu ministerio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sintieron frustrados? A mí me tocó trabajar, estudiar, atender una iglesia, todo a la vez. Y se vive esa tensión donde usted dice, oh, y si tuviera más tiempo para dedicarme al ministerio. Tu trabajo no compite con tu ministerio, es tu ministerio. En términos bíblicos, en términos doctrinales sanos, tu trabajo es tu ministerio. Los ministros de mercado deben ser equipados y comisionados. En nuestra congregación tuvimos un culto de ordenación de ministros de mercado, los ungimos con aceite, les impusimos las manos. Me acuerdo que en esa ocasión enviamos 170 pastores a distintos lugares, empresas, escuelas, hospitales, distintos lugares. Cada uno salió con respaldo de los ministros de púlpito de nuestra congregación. Sí, tenemos nosotros un equipo ministerial amplio con varios pastores, pero los ministros de mercado son reconocidos como ministros, como pastores de mercado, para hacer esta tarea. Principio número 3, ministrar en el mercado debe ser un estilo de vida. Principio número 4, el respaldo de Dios se vuelve más notable a medida que nos acercamos a la necesidad, a la ciudad. ¿Usted recuerda la visión de Ezequiel del río de Dios? ¿Dónde nace el río de Dios? ¿Qué representa el fluir del Espíritu? ¿Dónde nace? En el templo, en el trono de Dios. ¿Y por dónde sale el río? Por debajo de la puerta. Yo no sé cómo será el tipo de aberturas que usted puso en su casa, pero a lo sumo un burletito para que no entre viento y tierra, pero la profundidad era pequeña. Pero Ezequiel empieza a caminar y cada vez a una distancia mayor y la profundidad del río de Dios aumenta. Yo vivo en una zona montañosa, en los Andes, en la ciudad de Mendoza, y cuando era un poco menos joven que ahora, subíamos las corrientes, los arroyos, y uno llega a maravillarse, porque uno llega a la fuente y es un hilito de agua en la vertiente. Pero eso a medida que corre y se va incrementando, se transforma en un río.
Ahora, el río de Dios, según la visión de Ezequiel, va aumentando de profundidad y primero son los tobillos, luego las rodillas, luego llega hasta los lomos y finalmente la corriente lo lleva a medida que se va alejando y se va acercando a la ciudad. Porque vas a encontrar respaldo de Dios. Vas a encontrar que va a fluir el Espíritu. Vas a encontrar que van a aparecer los recursos sobrenaturales a medida que te involucras en la necesidad. Hay gente que vive orando, Señor, dame más dones, Señor, dame más respaldo, Señor, dame más recursos. Y Dios lo mira del cielo y dice, ¿para qué si con lo que te di no está haciendo nada? Claro, Dios es un buen administrador y no desperdicia las cosas. Entonces, a medida que una persona se acerca, se involucra con la necesidad, va a encontrar mayor respaldo de Dios. El río de Dios se vuelve más notable. Así que, principio número 5, una vida transformadora, una iglesia transformadora, siempre encuentra favor con los demás. Siempre va a ser respaldada por Dios, porque el principio en la iglesia primitiva es que por su accionar alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Cuando una iglesia se involucra y da respuesta a las necesidades sentidas de una comunidad, va a tener favor con todo el pueblo. Dios le va a dar favor. La gente va a ver a la iglesia de una manera diferente. Esto es así y fue así en la experiencia bíblica. Resumen de principios. Allí los tiene, mírelo rápidamente. Es posible cambiar el clima espiritual sobre una ciudad. Los ministros de mercado deben ser equipados y comisionados. Ministrar en el mercado es un estilo de vida. El respaldo de Dios se hace más profundo a medida que nos acercamos a la necesidad. Y una vida transformadora siempre encontrará favor con los demás. Hay que tomar 4 decisiones. Número 1, focalícese afuera, no adentro. Deje de mirarse a sí mismo, deje de mirar los programas intraeclesiales y dispóngase a mirar la ciudad. Focalícese hacia afuera y no hacia adentro. Decisión número 2, sea el pastor de su entorno. ¿Cuántos alguna vez dijeron, cómo me gustaría ser pastor, Señor, pero yo no puedo? Bueno, en este momento te ordeno como pastor, como pastora. Y el lunes vas a ir a tu oficina, a tu empresa, a tu negocio, a tu estudio, a tu lugar de trabajo y vas a ser el pastor de ese ámbito. ¿Cómo? Muy fácil. Te llega el lunes y le dice a todos sus compañeros de trabajo, a sus empleados, desde hoy yo soy su pastor. Háganlo simple. Miren, yo he vivido esta experiencia cuando trabajaba en la gerencia de planeamiento de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Durante 4 años trabajé 8, pero 4 años trabajé en un edificio de 14 pisos. Teníamos más de 1.500 empleados en ese lugar. Cuando yo llegué a ese lugar, primero mis compañeros eran todos profesionales, es decir, era un ámbito serio. Las cargadas, las gastadas eran diarias, continuas. Pero cuando ellos vieron coherencia entre lo que yo compartía con ellos, y no me vieron como un extraterrestre, sino que hice muy buenos amigos y compartía con ellos todo lo que podía compartirse, ellos comenzaron a abrir su corazón. Y con el tiempo, en la hora de almuerzo, yo tuve un grupo de discipulado dentro de la gerencia de planeamiento y daba la casualidad que en el 4º piso teníamos la posta médica que atendía a 1.500 personas, era la posta médica para el edificio. Después de estar allí ya un tiempo, cada vez que los médicos recibían a una persona que no tenía un problema orgánico, sino que venía con un sinnúmero de causales a nivel espiritual, anímico, este era el tratamiento. Llamen al pastor. Así que yo terminé literalmente pastoreando un edificio de la empresa de 1.400, de 1.500 empleados y tenía mi grupo de discipulado con mi grupo de discípulos en la oficina y eso creó una influencia y los que primero me cargaban, luego compartieron los momentos más difíciles, más críticos, conflictos y dificultades familiares. Es decir, yo era el pastor de ese lugar. Desde el lunes, sos el pastor de ese lugar. Así de sencillo. Te parás y le decís, desde hoy yo soy su pastora, desde hoy yo soy su pastor,
y empezás a pastorearlos. Y aunque ustedes no lo quieran, Dios me mandó. Y vas a orar por ellos. Y cuando te digan, nosotros tenemos una reunión de empresarios y profesionales y gente de negocios al mes en un hotel en la ciudad. Y yo siempre termino de la misma manera. Le digo, bueno, ahora yo voy a orar por sus necesidades. Y no me importa si usted no tiene fe, porque el que va a orar soy yo. Y a Dios le encanta responder las oraciones de las personas no creyentes, porque los creyentes tenemos el Espíritu Santo, la palabra, la comunión de los santos, la iglesia, qué sé yo, todos los recursos que tenemos. Y finalmente, aunque esté en la prueba más dura, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Así que a Dios le encanta responder las oraciones por los no creyentes. Así que vos con tu fe vas y orás. Y si tenés la posibilidad, poné una silla para Jesús en tu estudio. Para que sea evidente. Consagrá tu lugar de trabajo al Señor y declará desde hoy, Jesús es el Señor de este lugar. Porque tu trabajo no compite con tu ministerio. Es tu púlpito, es tu lugar de ministerio, es tu base, tu plataforma transformadora. Así que desde el lunes sos el pastor de tu entorno. Decisión número 3, tener valor, intentar cosas nuevas. Si hiciste lo que siempre hiciste, si haces lo que siempre hiciste, vas a tener lo que siempre tuviste. Ahora, si quieres algo diferente, empezá a implementar cambios. Intentá cosas nuevas y enfrentá dificultades y esperá tener éxito. No te desanimes, no te desalientes. Una vez que te involucres, vas a enfrentar dificultades. Pero yo suelo decir, la dificultad es un anticipo de victoria. La resistencia es un anticipo de victoria. Enfrentá dificultades y espera tener éxito. Estas son las 4 decisiones que hay que tomar. Y hay 3 pasos claves. Número 1, empezá a caminar en pos de un proceso, no un evento. Número 2, da siempre más que lo que guardás. Sé un dador. Esa es la actitud básica. Sé un dador y no un tomador. Y paso número 3, hace de tu vida una vida transformadora. No hay una vida espiritual, no hay tal cosa como lo secular y lo sagrado. Eso no existe en la Biblia. La Biblia habla de una vida integrada. No existe mi vida laboral, mi vida familiar. Yo cuando escucho esto, que un político dice, bueno, pero esto es mi vida privada, mi vida pública. No existe eso. Cuando alguien pide la calificación en la Biblia de alguien para ejercer una tarea de autoridad espiritual, le chequea todos los puntos básicos de la vida. Que sea una persona que su familia está correctamente instrumentada, que sea marido de una sola mujer. Acá ni el presidente calificaría. Y no sé. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga un buen testimonio para con los de afuera. Es decir, la vida es una, está integrada, no está fragmentada. La transformación sí se puede. ¿Cuál es el propósito? Mire, en esta noche yo quiero desafiarlo. Si se lo digo en términos... Yo estoy acostumbrado a hablar en 2 códigos. Cuando estoy en una conferencia pública, hablo en términos, en códigos generales. Entonces yo digo, mi propósito en esta noche es despertar interés para que usted se motive para involucrarse en procesos transformadores. Ahora, antes de venir a esta actividad, yo estaba orando y pidiéndole al Señor, y Él me dio una visión del Espíritu Santo disparando flechas encendidas. Así que si usted lo quiere ver desde la perspectiva del otro lado, yo puedo decirle, tengo una visión de Dios donde el Espíritu Santo en esta noche está tirando saetas encendidas para encender un nuevo fuego y una nueva pasión en tu corazón para involucrarte en la transformación de tu comunidad. Usted puede decir, me estoy motivando y el orador fue bueno, o usted puede decir, el Espíritu Santo tocó mi corazón y hay un nuevo fuego, una nueva pasión, un nuevo deseo por ver cambios en mi comunidad. De esto se trata. Involúcrese. Porque si formamos un grupo que
leude a la masa de empresarios y profesionales de la ciudad acerca de transformación y que tenga el valor de desarrollar modelos transferibles de transformación. O sea, imagínense el impacto, mire, el impacto de áreas libres de corrupción, de áreas donde la verdad sea el modo de comunicación, de áreas donde no exista otra cosa que justicia, gozo y paz en el Espíritu, que es el reino de Dios. Entonces, usted esto lo puede ver. Usted ve una familia que está bien y dice, esta familia es un ejemplo. Ahora imagínese esto como un modelo transferible en la actividad que usted realiza. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio? ¿Cuántos de ustedes tienen una empresa? ¿O son profesionales? Bien, imagínense que en el ámbito donde ustedes están, desarrollan un modelo transferible, imitable, concreto. Porque lo que la gente necesita es ser confrontada con hechos. Cuando Elías desafía al pueblo de Israel y le dice, piensen a quién ustedes van a servir, le hace todo el discurso, y ¿qué dice? Que el pueblo se quedó en silencio. Porque cuando uno pide una definición intelectual, bueno, uno puede debatir sobre ideas. Pero cuando dijo, bueno, ahora cuando cayó fuego del cielo, todo el entorno, toda la nación comenzó a decir, Jehová es Dios. Así que necesitamos una muestra tangible y evidente. Necesitamos modelos para la economía, para el trabajo, para la familia. Necesitamos modelos creíbles, que sean transferibles, que impacten a otros. Este es el valor de atreverse y desarrollar, porque otros se van a sumar. Ahora, solo cae fuego del cielo cuando hay un sacrificio en el altar. Así que usted sígalo esto después porque no tengo tiempo. Pero de esto se trata, este es el propósito, que usted se sume. Ahora yo quiero pedirle, si usted tiene un compromiso con el Señor, que tome 30 segundos y que ahora cierre sus ojos y ore para chequear cómo está en este camino de transformación. ¿Dónde está? ¿Está en el desinterés? ¿Está en el desaliento frente a la magnitud de la tarea? ¿O usted está dispuesto a involucrarse y darle una respuesta al Señor? ¿Dónde está tu vida? Transformación sí se puede. Y déjenme decirle que Dios agendó esta noche con usted. Dios tiene preparado en su agenda un encuentro divino para que usted pueda caminar en pos del llamado de Dios sobre su vida. Así que deje que el Espíritu Santo le hable ahora y usted active su fe en esto. Hay un plan magnífico de Dios que incluye cada aspecto de su vida. Y Dios tiene un llamado tan espiritual como el llamado a ser un ministro de púlpito, y es el llamado para que usted utilice su ubicación en el tejido social como plataforma transformadora. Hay algo diferente, hay una Asunción diferente, un Paraguay diferente. Y usted es parte de ese cambio. No se resigne. Yo escuchaba reportes y hoy al preguntar frente a un mapa en una de las radios que visitamos me explicaban, por esta ruta pasa toda la trata de personas, por acá la droga pasa y todos miran para otro lado. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que haya tal resignación frente a una realidad? Estamos hablando de una nación que tiene que presentarse delante del Señor y llevar su gloria. ¿Cuál será la gloria que va a llevar Paraguay delante del trono del Rey de Reyes?
el plan de Dios tiene tu vida en cuenta. Y yo, al terminar en unos minutos, yo quiero orar para impartirte una unción y una pasión por ver en realidad transformación. Yo podría comentarte, diga su amén interior, podría comentarle de hechos concretos. Nuestro equipo está trabajando. Ciudad Juárez en México. Un miembro de nuestro equipo de ministerio está trabajando allí, el pastor Poncho Murguía. 40.000 muertes anuales por la guerra entre los carteles de la droga. Pero en 2 años, en un trabajo que incluyó cosas de película como tomar de noche durante el cambio de guardia la prisión, comandando él las fuerzas del ejército, así es una locura, pero así fue literalmente. Y la tasa de mortalidad bajó un 97% en Ciudad Juárez, y hoy es una de las ciudades más seguras en el tramo de la frontera sur, Estados Unidos, México, en el estado de Chihuahua. O la creación de un fondo de devolución de coimas en Tailandia, un país budista en el 98% y el otro 2% musulmán, donde un misionero nuestro está trabajando allí, y la tarea de Brian llevó a que el rey lo condecorara, a que lo nombraran ministro de justicia del estado de Phuket, y se creara un fondo de devolución de coimas para ser reinvertidas en proyectos de desarrollo social, donde ya hay más de $10 millones. Alguien me decía, ¿qué pasaría si en Paraguay ponemos un fondo de devolución de coimas? De esto se trata, de hechos concretos, y podría hablarle de cientos de ejemplos concretos hoy en diferentes culturas, en diferentes naciones. Estamos trabajando en transformación, no en ideas. Llevamos más de 20 años de reflexión, de enseñanza, de literatura, hay bibliografía producida. Usted puede contar con entrenamiento, con DVDs, con personas que están viviendo esto. No son prototipos, son fuentes que están inundando el mundo con una renovada esperanza en cuanto a que sí se puede. En nuestro equipo en Yakarta, Indonesia, han trabajado en un proyecto que han sacado a 2 millones de personas de la pobreza sistémica. Han podido comprar sus casas, sus hijos están educándose, mejoraron sus sistemas productivos. Han desarrollado Sentul City, busque en Google Sentul con S. Y va a ver lo que es desarrollar un emprendimiento inmobiliario que ocupa más de la mitad de la superficie de la capital, Yakarta. Y que en vez de expulsar a los ocupantes ilegales, se ocupó de enseñarles a trabajar la tierra, puso equipo, puso entrenamiento, puso escuelas para sus hijos, puso un sistema. Ellos tienen 3 empresas para trabajar allí, y puso un sistema para que con un contrato de comodato compren la tierra, edifiquen su casa. Hoy tienen una vivienda digna, son dueños de su tierra, manejan técnicas de producción que les permiten estar fuera de la pobreza sistémica de su país. La solución simple era armar un equipo paramilitar y echarlos por la fuerza de las armas, pero los conquistaron por la fuerza del amor y pusieron en práctica los principios bíblicos. Yo le digo esto para que usted entienda que sí se puede, que no estoy hablando en abstracto, que le estoy hablando de lo que está pasando en el mundo hoy. Cuando la iglesia de Jesucristo quiebra su divorcio con la realidad y comienza a trabajar de lunes a sábado, y es iglesia 24 horas, 7 días a la semana, y va al templo, y yo soy pastor, amo la iglesia, pero cuando hoy tenemos una congregación que tiene más de 1.100 miembros y llega a más de 6.000 personas con sus programas en la comunidad en diferentes naciones. Tenemos obra en varias naciones. Pero hace 20 años, cuando tomé la congregación, eran 35. Una iglesia bautista tradicional de casi 100 años. 35, pero una iglesia bautista, bien bautista. Y para ser bien bautista, 17 estaban peleados con los otros 17.
Y uno de árbitro, por supuesto, porque teníamos todo registrado en la asamblea, a ver cómo iba el partido, digamos. Entonces yo les dije, muchachos, yo realmente estoy dispuesto a poner mi vida en el altar del Señor y a sacrificarme, pero con la iglesia ministrando hacia la comunidad, para ser una iglesia transformadora. No estoy dispuesto a invertir un segundo de mi vida en todas las ñañas y líos internos que ustedes vienen llevando por años. Así que defínanse. En esa definición, algunos se fueron, pero los que quedaron empezaron a entender. Y hace unos años el Señor nos habló de pedirle naciones, y nosotros decimos naciones, naciones. Y tenemos hace 10 años iglesias en España, en Alcalá de Henares, en Santander, misioneros en el norte de África, misioneros en Honduras abriendo iglesias, misioneros en India. Y todo salió de nuestra congregación. Un grupo decidido a creerle a Dios y que durante 20 años hemos venido trabajando en los principios de transformación. Se puede movilizar a la gente y poner fin a la fragmentación. Pastor, ¿me puedo tomar 10 minutos más? Sí, no hay problema. Ok. Nosotros hemos perdido la cosmovisión cristiana. Discúlpenme, pero si ustedes piensan un poquitito, cada cosmovisión crea una historia. Usted sabe qué es la cosmovisión. La cosmovisión es la visión macro que nos permite entender el mundo. De mi cosmovisión derivan una serie de conceptos que crean una cultura. Cada cosmovisión crea una historia. Nuestro problema es que la historia del secularismo ha enmarcado los últimos siglos de desarrollo. Creó la estructura de pensamiento occidental de los últimos años. Nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión diferente, y si fuéramos conscientes de esto, se crearía para nosotros un horizonte muy diferente de posibilidades. A ver, ¿cuál es su cosmovisión de la historia? Usted le pregunta esto a un creyente y lo deja como mirando el techo y decir, gloria a Dios. No, ¿cuál es tu cosmovisión de la historia? Es como el momento de la ofrenda, donde muchos se pueden orar, cierran los ojos y hasta cuando pasa el ujier después los abren. Es decir, ¿cuál es tu cosmovisión de la historia? Algunos ven la historia como una experiencia donde todo es aleatorio. Eso no es la cosmovisión bíblica. Otros miran la historia como un ciclo continuo, una constante sucesión de eventos que vuelven a repetirse en procesos históricos. Eso tampoco, eso va bien con la nueva era, pero eso no es la visión bíblica. ¿Cuál es tu cosmovisión de la historia? ¿Cuál es el rol del hombre para construir la historia? Porque esto está en la Biblia. ¿Qué está pasando hoy en términos históricos según el plan de Dios? ¿A dónde está yendo la historia? ¿Puede pasar cualquier cosa? La cosmovisión bíblica de la historia declara que hay una interacción entre Dios y el hombre, pero que Dios es el Señor de la historia. Y que en este momento particular de la historia, desde la encarnación de Jesucristo, el hecho de Cristo, muerte, resurrección y ascensión, hasta la segunda venida de Cristo, hay un proceso histórico donde la Biblia define que Dios está reuniendo todas las cosas, restaurando todas las cosas y colocándolas bajo el señorío de Jesucristo. Y cuando eso llegue a su fin, el Hijo, 1 Corintios 15, entregará el reino al Padre y Él se sujetará también al Padre. O sea, este es el proceso de la historia. Entonces, cuando uno entiende la historia, sabe dónde se está moviendo la historia. Hay vidas que se esfuerzan y hacen mucho, pero pasaron 5 años de su muerte y ya nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? Porque no se sumaron en la dirección donde Dios está moviendo la historia. Porque si yo quiero que lo que hago permanezca y se integre con valor en procesos, tengo que moverme donde Dios está direccionando la historia.
Así que nosotros hemos perdido la cosmovisión cristiana. Fuimos limitando nuestras posibilidades. Fíjense que esto es lo que le comentaba hace un rato. Tenemos un corazón cristiano, nos derretimos por el Señor, pero nuestra mente piensa de manera secular. Porque nos educaron desde el jardín de infantes o kinder o como lo llamen aquí, hasta la universidad a pensar de manera secular. Y hoy no pensamos de manera cristiana. Hoy sentimos de manera cristiana. Pero nuestro pensamiento es diferente. Los procesos históricos de pensamiento, miren, en Occidente, desde Cristo en adelante, durante 17 siglos, este fue el pensamiento dominante. Dios existe y tiene una relación integral con su creación. Eso se llamó teísmo. Después, durante un proceso histórico breve, fueron unos 150 años, comenzaron a decir, Dios existe, pero está lejos. No tiene nada que ver con su creación. Es la ilustración esa del relojero que crea una máquina, le da cuerda y se va. Entonces, 17 siglos, Dios existe y tiene que ver con su creación. Luego, un siglo y medio, Dios existe, pero está lejos. ¿Cuál fue el otro movimiento histórico en términos de pensamiento en Occidente? Después del deísmo, la otra posición fue, Dios no existe. Es lo que conocemos como el secularismo. Ahora, fíjense la progresión. Dios existe y tiene que ver con cada cosa. Dios existe, pero está lejos. Dios no existe. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia frente a esto? En vez de plantarse sobre la cosmovisión bíblica y volver a plantear el modelo del reino, ¿qué hizo la iglesia? Hizo lo que se conoce como divisionismo. Dejemos el mundo a los secularistas porque a nosotros nos importan las cosas espirituales. Y ahí es donde mal entendimos la vida y dijimos lo espiritual es sagrado y lo físico es secular. Mi encuentro con Dios el domingo es sagrado, pero mi trabajo el lunes, yo tenía un diácono bravo, que tenía una empresa constructora, y un día me entero que está construyendo, no sé cómo se llamarán acá, un albergue transitorio, un hotel por horas, un motel, una construcción enorme. La estaba construyendo él. Yo lo llamo al Tano y le digo, miren, no puede ser, usted está construyendo esto. Y le digo así crudamente, digo, no llore cuando una de sus hijas salga de allí una noche, porque usted lo construyó. Y entonces me mira enojado y me dice, ma pastore, no mezclemos la iglesia con los negocios. Ese divisionismo de que una cosa no tiene que ver con la otra no es la cosmovisión bíblica. Ahora, el secularismo cayó a nivel sistemas de pensamiento porque evidentemente no funciona, porque no da respuesta a la necesidad espiritual del hombre. Así que como sistema de pensamiento cayó, y la manera de pensar occidental hoy es el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? A nivel espiritual es una espiritualidad sin compromiso, el acto mágico, y una espiritualidad sin Dios. Todo sirve, todo vale. ¿Por qué? Porque la gente sigue necesitando respuestas a sus necesidades concretas de lunes a sábado. Y si la iglesia no se la puede dar porque entiende que eso es secular, va a buscar respuestas en cualquier lado. Por eso nosotros necesitamos volver, sin duda, a la convicción de que somos agentes de transformación. Tenemos que volver a la cosmovisión bíblica de la historia, demostrar que los principios de Dios funcionan en nuestras naciones. Y vamos a ver cada sector de nuestra sociedad transformada. Eso que citó el pastor en la entrada, el desenfoque de la iglesia. Tenemos un desenfoque de acción y desenfoque de tiempo. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios en la cosmovisión bíblica es algo que comenzó a manifestarse temporalmente en la encarnación y ministerio de Jesucristo. ¿Cuál fue el primer anuncio según el Evangelio de Marcos de Jesús? ¿Qué empezó a predicar? El Evangelio del reino. ¿Y qué dijo él? El reino de los cielos
se ha acercado, ya está entre ustedes. Comienza una nueva realidad expansiva que en el tiempo comienza en la encarnación y ministerio de Jesús y termina de establecerse por completo en la segunda venida de Jesucristo y de ahí permanece por la eternidad. Geográficamente el reino comienza allí en Palestina y se extiende hasta lo último de la tierra. El reino es una realidad presente y expansiva. Ahora, nosotros creemos en un desenfoque de acción que el reino se va a manifestar de alguna forma mágica por sí misma. O sea, que el reino por sí mismo va a aparecer. Pero Jesucristo nos llamó a ser actores de la implementación del reino. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, somos actores del establecimiento del reino. Nosotros creemos en este desenfoque de acción que se va a manifestar por sí mismo y sobre todo hay un pensamiento escatológico, va a ser en el futuro. Yo recuerdo, dice, ¿para qué vas a estudiar si Cristo viene pronto? Deja de perder tiempo y dedícate al ministerio. A mí me lo decían. Menos mal que era medio descarriado en esa época. El reino de Dios es una realidad expansiva que está presente entre nosotros y que tiene a la iglesia como actores. Estamos desenfocados en nuestra acción y en cuanto al tiempo. Tenemos un desenfoque de lugar. Creemos que la iglesia actúa primariamente en un edificio. Como les dije antes, 320 años de historia, alcanzando en cada generación hasta lo último de la tierra, no necesitaron de templo, ni de estructura eclesiástica. Tenemos un desenfoque de objetivo. Hoy creemos que el mercado es el búnker del demonio y tenemos que evitarlo a toda costa. No te metas en política, que esto es del diablo. Ahora, si nosotros no somos sal y luz, ¿quién? Si nosotros no discipulamos y creamos actores sociales para cada una de las áreas de la vida de sociedad, ¿quién? Usted sabe quién lo está haciendo y lo está haciendo excelente. En esto no hay que decirle nada al diablo, lo está haciendo muy bien. Por eso, el enfoque correcto es el modelo del huerto. Cierre sus ojos ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Piense en el huerto de Edén. Tiene 15 segundos para pensar en el huerto de Edén. Ya lo tiene, seguro, está ahí. Es una imagen que usted puede componer rápidamente. Ahora dígame, abra sus ojos. ¿Cuántos de ustedes le pusieron un río o un arroyo? ¿Cuántos le pusieron verde? ¿Alguna mariposa? ¿Pajaritos? ¿Un árbol? ¿Cuántos le pusieron una fábrica? No. ¿Cuántos le pusieron una comunidad de gente? Ahora, pensemos en el huerto de Edén. ¿Qué hacía Adán en el huerto? Tenía que trabajar la tierra, ¿verdad? Así que ahí había un sistema productivo. Y cuando usted ahonda la experiencia del modelo o plan de Dios, hay un modelo de Dios para los sistemas productivos. ¿Qué hacía Adán con su compañera? Ahí había relaciones familiares, había un sistema social. ¿Qué hacía Adán con Dios? Se encontraba y compartía con Dios todos los días. Había enseñanza, aprendizaje y además había diálogo con Dios natural. ¿De qué hablaba Adán con Dios? Le preguntaba, dice, mira, Señor, vos sabés que las zanahorias están complicadas este mes. No están andando bien. Después de caminar un rato, ya más relajado, dice, Señor, hay algo que no me explicaste todavía. ¿Por qué Eva tiene un par de días en el mes que está muy rara conmigo? Es decir, hablaba de la vida. Hablaba de los asuntos cotidianos. Cuando Dios y Adán tenían que tener un encuentro, ¿dónde era? En su lugar de trabajo, en su lugar de familia, en su lugar de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el encuentro con Dios estaba
en el mismo lugar. ¿A cuántos de ustedes se les ocurriría un día, hoy necesito encontrarme con el Señor, me voy a ir a caminar al centro de Asunción? En el modelo del huerto están todos los sistemas, aunque en manera embrionaria, integrados en un mismo lugar. La vida no está fraccionada, no está fragmentada. Hay un único lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Por eso es necesario volver al modelo del huerto, a integrar nuestra vida, a dejar de estar fragmentados. Necesitamos dejar de clasificar la vida en secular y espiritual. Y todas las demás fragmentaciones. Estamos partidos interiormente, divididos interiormente. Hay una esquizofrenia social, tenemos dobles vidas, estamos partidos como sociedad, estamos fragmentados. La iglesia está dividida. En lugar de mirar al Señor, estamos mirando a ver qué hace el otro. Tenemos que ponerle fin a la fragmentación. Transformar Paraguay es hacer la realidad, la oración más sencilla que hemos aprendido de niños. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Léalo, es decir, establece tu voluntad, tu modelo. Y que se cumpla ¿dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. De esto se trata. Es simplemente esto. Fíjense ustedes, quizás en algunas denominaciones hubo un despertar a la realidad espiritual que nos rodea. Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera nos vamos a enojar, decirle a tu esposa, viste que tenía razón, nos vamos a enojar, pero no tiene que llevarnos a una separación, a una brecha, a un pecado que destruya a otros. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, un enojo no resuelto abre una brecha donde el diablo tiene autoridad para actuar. Y esto puede usted comprenderlo de distintos abordajes espirituales, pero esto es lo que dice la palabra. Dice topos, un lugar real, un lugar concreto. Es lo mismo que para topografía. Entonces, un enojo, una brecha, algo sin resolver, si es en tu vida personal, le va a dar un lugar al diablo para que termines con una depresión. Pero a nivel social, a nivel de relaciones. Por eso, después de decir esto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de 6 brechas o fisuras sociales. Y cuando termina de hablar todo eso, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que presenta allí es una grilla. En Efesios habla de estas brechas, la étnica, y dice, ya no tiene que haber judíos ni gentiles, ya no tiene que haber brechas denominacionales, van a existir diferentes, pero todos los santos están involucrados en lo mismo, en el mismo propósito. Las brechas ministeriales, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hablan de las brechas de género, esposos y esposas, de la brecha generacional o familiar, padres e hijos, y de la última frontera que es la brecha del mercado, en ese momento amos y esclavos. Dice, cuando ustedes cierren todas estas brechas y ya no le den lugar al diablo, ahí pueden ustedes vestirse de toda la armadura de Dios y poder batallar a nivel espiritual, porque ya no le dan lugar legal al diablo, ya no están creando lugares donde en esas brechas el reino espiritual de maldad puede ejercer autoridad. Cuando uno mira esto, entiende que la tarea de la iglesia tiene que ser una tarea donde cierre brechas, donde trabajemos para resolver las brechas étnicas, religiosas, denominacionales, vocacionales, de género, generacionales y de mercado. Y en la medida que hacemos eso, si entendimos los principios, podemos ir a nuestro lugar y elegir cerrar brechas. Es decir, ¿qué acerca de nosotros hoy? Elija voluntariamente cerrar las brechas que hay a su alrededor, para que el diablo no tenga autoridad, para que el mal no tenga el derecho legal de establecerse, para que usted tenga respaldo sobrenatural de Dios, una unción de Dios, y usted va a ver prosperar su negocio, va a ser bendecido en su ejercicio profesional. Dios le va a dar ideas creativas. Puedo contarle ideas de gente de nuestro equipo
que ha diseñado ciudades completas bajo el diseño de Dios y que ha ganado licitaciones internacionales y que ha trabajado directamente después con el presidente de la nación y su equipo, obviando cualquier otra cosa porque reconocían que ahí había inspiración de Dios. Elija cerrar brechas y use su plataforma transformadora. Dios va a respaldarle porque usted está ungido para ser un ministro de mercado. Usted tiene que moverse, tiene que movilizarse, tiene que quebrar la pasividad. Dios ama a las personas como ama a las ciudades. Y Dios busca hombres y mujeres que quieran ver milagros en sus lugares de trabajo y que quieran ver su ciudad transformada. Dios está buscando. Está mirando sobre la tierra, está buscando el hombre o la mujer para transformar la educación de Paraguay. Y no diga que no es posible, porque tenemos una experiencia desarrollándose en Canadá, donde gente de nuestro equipo está ministrando en 500 escuelas públicas, trabajando sobre una base de valores con las escuelas públicas, sobre un programa bíblico. Se puede transformar cualquier área, porque Dios quiere respaldar. Esto significa que vamos a responder a ese anhelo ardiente de la creación. Te vas a manifestar. Ojo, algunos se manifiestan feo. Yo digo que se va a manifestar la gloria de Dios en vos. Porque hay un clamor. La creación está gimiendo a tu alrededor. La primera bendición y mandato fue tomar autoridad y administrar un sistema de producción y relaciones sociales, el modelo del huerto bajo la dirección de Dios. Pero la maldición de la caída afectó al mercado. La tierra fue maldecida. No solo la relación con Dios, la relación unos con otros, las relaciones de familia y la relación con la fuente de producción. La tierra fue maldecida. El trabajo comenzó a ser algo difícil. El esfuerzo se diluye. Pero la redención de Cristo es tan amplia. Mañana vamos a ver los 7 derramamientos de sangre de Jesús y cómo han provisto para cada área donde es necesario la redención. Así que ministros de mercado reconocidos significa que no estás fuera de servicio en el ejército de Dios. Sos un general para transformar Paraguay. Dios te ha llamado y ungido para esto. Que no estés en un púlpito no significa que no tengas un llamado espiritual y sobrenatural. Dios te ha ungido para ocupar. Miren, yo he visto empresarios de éxito, como les decía, sentir que se sacaron una carga porque dejaron de verse como pastores frustrados y encontraron la realización de su llamado. Y no solo son eficientes para generar recursos, son eficientes para transformar vidas y familias, pastorean sus familias grandes, sus empleados, generan cambios. Usted es más que un laico. Clero y laico no aparece en la Biblia en ningún lado. Su objetivo no es solo dar testimonio de su fe, sino traer transformación. Su trabajo no compite con el desarrollo de un ministerio, es su lugar de ministerio. Y la guerra espiritual, o como usted quiere llamarlo, yo sé que en un ámbito por ahí interdenominacional es conflictivo, pero la comprensión del mundo espiritual a su alrededor y el uso de los recursos espirituales tiene que ser un componente de su rutina de trabajo, porque Dios está interesado en respaldarlo de lunes a sábado. Así que comience a trabajar esto. Tiene que haber cambios en nuestra manera de pensar. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón? Tal es Él. Y ustedes conocen Romanos 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber cambios en nuestra manera de pensar. Cambiemos el pensamiento religioso por pensamiento del reino. De la religiosidad del rebaño, de ese pequeño pueblo muy feliz, a mirar la ciudad y las naciones. Dios te llamó para ser parte de la transformación de esta nación. Yo primero, como todo buen pastor bautista, tenía una congregación y para mi iglesia eran 50, 100 personas. Y después Dios me empezó a inquietar y me habló de la ciudad, así que decidí pastorear la ciudad y pastoreé la ciudad. Y fui parte del consejo social, presidí el consejo social de mi ciudad
muchos años y estuve involucrado en un contacto directo con gobernador, con intendente. Iba todas las semanas a tomarme un café con cada jefe de los cuerpos legislativos. Invertí tiempo en pastorear la ciudad. Caminé sus calles con caminatas de oración, bendije cada casa, lo hicimos con todos, porque mi rebaño ahora era la ciudad. Pero en un tiempo Dios comenzó a hablarnos de naciones. Así que comencé a pastorear la nación, me puse a Argentina encima y sé que esto Dios se lo ha encomendado a muchos. Uno no es la última Coca-Cola del desierto, pero Dios necesita que asumamos nuestra identidad. Dios nos llama. Por eso comencé a tomar tareas de responsabilidad a nivel nacional, presidí la tarea social de mi denominación durante 4 años y tuve varios puestos de liderazgo a nivel nacional. Yo hoy estoy liderando desde hace 4 años el Ministerio de Evangelismo de Cosecha a nivel Argentina, porque estoy mirando la nación y las naciones. Créale a Dios. Dios lo llamó a pastorear su ciudad, su nación. Pase de la realidad escapista del más allá y Cristo viene pronto a establecer el reino hoy. Esto tiene que cambiar. De la religiosidad de pobreza a tener los recursos para alcanzar toda la sociedad con los recursos del rey. Mi esposa se ríe porque cuando tenemos un desafío, yo necesito algo, y ella me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo le digo la frase de siempre, todo es mío. Porque la Biblia dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tengo respaldo sobrenatural de Dios. Le creo a Dios. Y le aseguro que los recursos aparecen. Cambiemos la manera de pensar de la religiosidad de resignación a la conquista. La iglesia está llamada a vencer las puertas del Hades. Mañana vamos a ver que tenemos que, cuando aclaremos el concepto de eclesía, de iglesia, que nuestra tarea es ir a donde están las puertas del Hades. Eso es eclesía. Allí Cristo edifica su iglesia. Solo un demonio con espíritu masoquista viene a una reunión evangélica, a un templo evangélico. ¿Es que viene para sufrir? No. ¿Dónde actúa el demonio? En los lugares donde se toman las decisiones, en los centros de poder, en los centros económicos, porque allí hay decisiones de influencia. Allí están las puertas del Hades en nuestras ciudades. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí hay que edificar iglesia. De la religiosidad de resignación a la conquista, de la religiosidad que divide en secular y sagrado a ubicar los ministros en el mercado. Cambios en nuestra manera de pensar. Cambie la comprensión de Cristo histórico al Cristo exaltado hoy. Termino con esta figura. Cierre sus ojos 5 segundos. Componga una imagen de Cristo. Y no me digas, la Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza. No. Componga una imagen de Cristo. ¿Ya está? ¿Cuántos compusieron la imagen del Cristo histórico, del Cristo que está caminando por Nazaret con sus discípulos? Esa es la primera imagen que le vino a su mente. Entonces, lo que usted interiormente está generando es que usted tiene un buen modelo, tiene un buen maestro, tiene un buen ejemplo, pero se murió hace 2000 años. Y uno con una imagen de Cristo así generalmente llega a la frustración de que no puede implementar, porque es el Cristo de la historia. Claro que es necesario el Cristo histórico. Ahora, ¿cuántos hicieron la imagen del Cristo en la cruz? Bien, si tu Cristo se murió y ahí terminó la historia, ganó el otro equipo. Tenemos una religiosidad de resignación, de dolor, de fracaso, de tristeza, de pérdida, de muerte. ¿Cuántos se ubicaron con el Cristo resucitado que aparece después de la resurrección y está ahí con los discípulos? ¿Algunos? Esto era bueno. Usted tiene al Cristo resucitado, pero aparece y desaparece cuando se le ocurre y por cualquier lado. A veces está, a veces no está. ¿Cuántos tienen un crucifijo colgado? ¿Cuántos alguna vez pensaron en colgarse un trono de Dios? Porque si queremos ubicar a Cristo hoy, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy? No me diga, está en mi corazón. Si queremos ser correctos, el que está en su corazón es en el centro de su ser, en su espíritu, es el Espíritu Santo. Hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre, reinando en poder y autoridad. Ahora, si usted no compone su visión de Cristo,
y usted no lo ubica donde está realmente, como Señor, reinando con autoridad y poder aún la historia de las naciones hoy, hay que cambiar la comprensión del Cristo histórico al Cristo exaltado. Usted tiene que dejar de pensar en el Cristo Salvador y pensar en el Cristo Señor. Déjeme decirle algo para inquietarlo un poco. Sin señorío no hay salvación. La iglesia ha predicado medio evangelio mucho tiempo. La Biblia es muy clara. Sin señorío no hay salvación. Y si predicamos medio evangelio, solo estamos regalando una mentira y creando creyentes, entre comillas, con una experiencia emocional, pero sin un cambio espiritual. Por eso no están definidos, no están cómodos en ningún lado, no están cómodos en el mundo porque dicen, pero yo tendría que ser, y no están cómodos en la iglesia porque están soñando con lo que está afuera. No hay señorío que no produzca salvación, que no produzca buenas obras, que no produzca transformación. ¿Cuál es la primera confesión cristiana? ¿Cuál es la primera confesión de fe cristiana? Todos los años los creyentes tenían que ir delante de una estatua del emperador y le ponían ahí la espadita por acá y le decían, diga, Josésar estinjo Kyrios, el César es Señor. Y los que verdaderamente tenían una experiencia decían, Jo Christos estinjo Kyrios. Jesucristo es el Señor. Y esa se transformó en la primera confesión de fe cristiana. Jesucristo es el Señor. Eso resume la esencia de nuestra fe. Jesucristo es el Señor. Si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Es un tema pero cambie del Cristo Salvador al Cristo el Señor. Del Cristo el Cordero a Cristo el León. El Cordero de Dios ya vino y ya murió. Pero hoy el León de Judá está reinando. Hoy la perspectiva es diferente. Pase de la cruz a la corona y tome su lugar de autoridad, porque Dios le ha delegado autoridad. Él reina y quiere que usted reine con autoridad delegada de los cielos sobre sus circunstancias y sobre su ámbito. Tome la autoridad que usted tiene en Cristo. Pase de la justificación a la santificación. La justificación es un proceso legal donde Dios lo declara justo y es una vez y ya está listo. Pero a partir de estar justificados por la fe y cuando ya tiene paz para con Dios, comienza el proceso de santificación. Cambie, deje que el Espíritu Santo transforme su ser, le dé valores nuevos, pensamientos nuevos, mirada nueva, poder nuevo para respaldarlo en la tarea. Pase de la justificación a la santificación. Pase de orar a orar en el Espíritu, proclamando los sueños de Dios sobre su lugar, sobre su ámbito, sobre su ciudad, sobre su nación. De temerle al mal, pase a confrontar el mal en los lugares de trabajo. Cambie su pensamiento. La iglesia tiene que ser una herramienta de Dios para capacitar y nuclear ministros de mercado, reconocerlos y lanzarlos a un ministerio de transformación. Hay un sublime llamado a servir en el púlpito, pero creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, no hay lugar en el púlpito para todos los creyentes. Si lo quiere hablar en términos eclesiológicos y estadísticos, solo un 20% de los creyentes pueden tener acceso a un cargo en una estructura eclesiástica. ¿Qué hacemos con el otro 80%? Se transforman en domadores de sillas, en consumidores. Pero nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Somos real sacerdocio. Por eso necesitamos entender que hay también un llamado para servir en el mercado que es tan espiritual, que tiene dos dimensiones, la vertical y la horizontal. Lo vertical tiene que ver con el ministerio del púlpito, pero el ministerio en el mercado se enfoca en la vida, en lo horizontal. Y ambos ministerios, ambos tipos de ministros tienen que funcionar juntos, tienen que estar integrados, tienen que ser un mutuo reconocimiento. Hay que conectar ministros de púlpito y de mercado. El libro de los Hechos tiene un montón. Miren, yo voy a correr acá simplemente para que usted después lo estudie. En Antioquía comienza la historia de las misiones en el Nuevo Testamento. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo a la tarea misionera. Y ellos tienen todo un recorrido, pero no ven transformación hasta la ciudad de Éfeso,
en el capítulo 19. Dice, de manera que todos, y cuando la Biblia dice todos, ¿qué significa? Todos los que habitaban en Asia, en la provincia romana de Asia, no en el continente asiático, en la provincia romana de Asia, judíos y griegos oyeron la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo fue este paso, este proceso desde Antioquía a Éfeso? Hay una serie de progresos, de derrotas, de dificultades, pero allí, en el capítulo 19 de Hechos, desde el mercado, Pablo transforma la ciudad de Éfeso y desde allí alcanza todo la provincia romana de Asia. ¿Cuál fue el detonante? Cuando estudiamos las Escrituras, en el capítulo 18 hay un hecho determinante. Pablo, que era un ministro de púlpito, se asocia con Aquila y Priscila, que eran ministros en el mercado. Y entonces Pablo ingresa al mercado. Tiene un socio ministerial que piensa en términos de mercado. Y Priscila y Aquila, que eran ministros de mercado, ingresan al púlpito y comienzan a trabajar juntos. Y descubren una realidad. Dejan de tratar de tener un lugar en la sinagoga el día sábado, una vez a la semana, y se mudan y establecen su industria de fabricar carpas y comienzan a dar testimonio de lunes a viernes. ¿Dónde? En una casa. Casa era hogar más lugar de trabajo. Y allí en el mercado sucede algo maravilloso. Empiezan a creer todos y eran bautizados, dice la palabra. ¿Dónde? Fueron salvos y fueron bautizados. ¿Dónde? ¿En la sinagoga? No, en el mercado. Los bautizaron allí en el mercado, donde hubiera agua. Así que Pablo tiene un conflicto, Dios tiene que hablarle y le dice a Pablo en visión, no temas y no habla y no calles porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le dijo, no dudes, seguí predicando como lo estás haciendo en este ambiente que no era el tuyo, pero que es el ambiente donde yo estoy contigo. Yo tengo mucha gente, ¿dónde? En esta ciudad. En el mercado, en el contacto diario. Era un mover de Dios sin precedentes en un ambiente impío, en el mercado. Y estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿A quiénes? A la gente en el mercado. Y sí, allí se cumplió. A cada gemido había una respuesta porque era alguien cercano que iba con paz. Porque la mies es mucha y siempre entendemos ese pasaje mal. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues que el Señor de la mies envíe, ¿a quiénes? A los obreros a la mies. ¿Y nosotros qué hacemos? Señor, envía más obreros, pero lo que dice el texto es que los obreros que están tienen que ubicarse en el lugar correcto. ¿Dónde? Donde está la cosecha. ¿Dónde está la cosecha? ¿Dentro del templo? ¿Dónde hay cosecha? En la gente, en la ciudad, en el mercado, en tu lugar. Por eso la mies es mucha y la actitud es ir como cordero en medio de lobos y bendecir y declarar paz y tener comunión y ministrar y proclamar entonces que allí está el reino. Bueno, en Éfeso hizo algo más interesante Pablo. Fue ya con Aquila y Priscila y montó una empresa del reino. Y la estableció con ese mismo propósito. Se ubicó en el mercado e impactó a toda la nación de Asia y ahí sucedían milagros extraordinarios. ¿Qué se llevaba la gente que ponía sobre los enfermos y se sanaban, sobre los endemoniados y eran liberados? ¿Qué se llevaba? Esto sucedió en Éfeso, Hechos 19. Resulta que Pablo estaba trabajando haciendo carpas. Y entonces trabajaba y transpiraba. Así que sacaba los paños, los delantales y se secaba su transpiración. Y los dejaba por ahí. Seguía trabajando otro rato y cuando iba a buscar el pañuelo ya no estaba. Ahora yo no digo que usted haga la doctrina de llevar los paños y nada de eso. Solo digo que había más unción en la transpiración de Pablo que en la predicación de muchos de mis colegas, incluido la mía. Porque allí en el mercado sucedían los milagros extraordinarios. Allí a través del trabajo y el contacto con la ciudad. En Corinto, Pablo utilizó su empresa para llevar la presencia y el poder de Dios al mercado con la meta de transformar toda la ciudad y la región. En Éfeso lo logró. Para transformar la ciudad hay que transformar el mercado, porque es el corazón de la ciudad. Para transformar el mercado hay que activar los ministros llamados a servir en el mercado, y para reconocer a los ministros del mercado, los ministros de púlpito tenemos que colaborar con ellos.
trabajar en unidad para canalizar toda la riqueza que hay dentro de la sinagoga, de la congregación, al corazón de la ciudad. ¿Sabe? Hay tanta riqueza dentro de nuestras congregaciones. Si lo mismo que hacemos adentro lo hiciéramos afuera, por ejemplo, ahora en Semana Santa nosotros celebramos desde hace muchos años la última cena de Jesús con la ciudad. Y ponemos más de 1000 sillas en la plaza principal de la ciudad y mesas. E invitamos a la ciudad. Cocinamos unos cuantos corderos y hacemos la última cena. E invitamos a participar del pan y del vino y del cordero. A la ciudad. Lo que hacemos adentro lo hacemos afuera. Y como esto, un montón de programas, además de todos los programas de servicio. Mañana vamos a hablar de 5 paradigmas claves para transformar las naciones. Y allí vamos a trabajar sobre 5 cosas que marcan una manera diferente de pensar. Yo los quiero ver mañana. Solo les tiro esto. Somos llamados a discipular a naciones enteras, no solo a los individuos. Número 2, el mercado, lo cual es el corazón de la nación. Ha sido redimido y ahora es necesario poseerlo. Cada creyente es un ministro y trabajar es adorar. Somos llamados a llevar el reino de Dios donde están las puertas del Hades para que Jesús pueda edificar su iglesia. Y la transformación tiene que ser tangible y el indicador social principal es la eliminación de la pobreza sistémica. Estos 5 paradigmas son el reflejo de una lectura simple de la Biblia. Ahora mañana quiero leerla junto a usted. Y mañana quiero compartir un tiempo especial para que usted entienda que esto puede transformar Paraguay. Para que usted entienda que tiene respaldo de Dios. Se ve que mi reloj funciona mal en Paraguay. Póngase de pie. Yo quiero orar. Quiero invitar a mi esposa que venga aquí al frente. A los pastores Curbelo, Nerina y Juan Manuel. Mire, realmente hay una unción espiritual que viene de Dios para que usted pueda ser un transformador. Y yo quiero que usted la reciba si de verdad la anhela, porque Dios desea derramar esta unción. La unción es la capacitación sobrenatural del Espíritu para el desarrollo del ministerio. Los dones son herramientas específicas, pero la unción es el respaldo sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo para que usted desarrolle ministerio. Así que, equipo, vamos a extender nuestras manos para bendecir. Y si usted la quiere, Dios está mirando su corazón. Aunque usted haya entendido algo, si usted se siente motivado y el producto le interesó, es una cosa, pero si usted dice, estoy sintiendo un fuego nuevo, hay una pasión nueva por ver transformada mi ciudad, mi empresa, mi lugar de trabajo, mi barrio, el Espíritu Santo va a impartirle una capacitación sobrenatural, porque usted va a ser ungido para los negocios. Y este es un título quizás tramposo, porque usted dice, yo vengo con este título para ver cómo Dios me prospera en mi negocio. Ahora, que Dios te prospere en tu negocio va a ser una consecuencia inevitable. Esto es una unción para que seas un ministro transformador, usando tu negocio, tu empresa, tu profesión, tu lugar de trabajo como plataforma. Y Dios no tiene ningún problema en prosperarte cuando tu prosperidad no es una traba para que tu corazón cumpla el propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que esa misma pasión, esa misma determinación a ver transformación que has impartido, que has derramado sobre tantos de tus hijos, que está en nuestro corazón, Señor, en esta noche sea impartida. Y que cada uno de los que están aquí reciba una obra sobrenatural de tu Espíritu. Que se enciendan sus corazones por ver un Paraguay diferente, por ver un ámbito empresarial, laboral, diferente, por ver su lugar como el lugar donde vas a establecer tu reino. Señor, por eso pido que impartas ahora
esta unción de transformación. Que cada uno esté ungido por ti. Espíritu Santo, imparte ahora una unción sobrenatural, espiritual, donde haya una certeza de llamado y de respaldo. Dios no te envía si no te equipa. Y en este momento, el Espíritu Santo equipa sobrenaturalmente. Pon un corazón para la nación. Un corazón. Señor, danos ese espíritu de paternidad para abrazar a nuestra ciudad como una hija. Danos ese corazón de padre que nunca habla mal de su hija, que siempre espera el regreso, que siempre espera lo mejor. Danos un corazón de paternidad para abrazar nuestras ciudades, nuestras empresas, nuestros lugares. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames de tu Espíritu Santo. Recibe en fe. Ore conmigo y diga: Padre Dios, en este momento recibo un respaldo sobrenatural. Pongo mi vida en el altar. Será un sacrificio agradable. Envía fuego del cielo y enciende mi corazón con una pasión transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras.